Vamos a analizar este pasaje. Va a ser un poquito largo el mensaje, pero creo que es uno de los mensajes más importantes que debemos tener en nuestras vidas, que es el tema de la resurrección, y en esto vamos a emplear varios días, seguramente profundizando sobre este tema. Y sobre todo hay que tener claro las verdades del Señor. Como decía aquí, esto fue lo que han predicado los apóstoles, lo que se ha predicado por muchos años, y todavía hay muchas dudas a veces en cuanto a la resurrección. Y era uno de los problemas que tenía la iglesia de Corinto. Había gente que negaba esa realidad y todavía a veces se duda de lo que es la resurrección y lo que significa la resurrección. Hay que partir de cosas ciertas, y una de esas cosas ciertas es que Cristo murió por nosotros para el perdón de los pecados. Tenemos que tener esa verdad absoluta que era necesario, y vamos también a tocar un poquito el tema de esa verdad. Pero hay otra verdad también importante, que Cristo resucitó para darnos vida eterna. Entonces era necesario que Él muriera para perdonar nuestros pecados, pero también era necesario que Él resucitara, como estaba escrito, para que tuviéramos vida eterna. Como decía el apóstol a la iglesia, decía: si Cristo no resucitó, no hemos sido perdonados si no hay esperanza. Definitivamente es algo real que Él resucitó, así como también que fue crucificado. Si creemos que Jesucristo fue crucificado y muerto, también debemos creer que Jesucristo resucitó, y por lo tanto eso cumpliría de que hemos sido perdonados de nuestros pecados, pero también que hay una esperanza real. Y esta es la esperanza que estos apóstoles, esta gente, cambió su vida precisamente por esta esperanza. Todos los temores acabaron, todas las dudas pasaron, y empezaron a entregar absolutamente todo y a arriesgar sus propias vidas por esta verdad. De otra manera seguramente no lo hubiera hecho. Y mismo Pablo lo decía: lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejantes a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. Esto es lo que movía a Pablo. Definitivamente uno diría: ¿por qué iban a dejar todo? ¿Por qué iban a arriesgar sus vidas? ¿Por qué gente que unos días antes negaba a Jesucristo y volvieron a sus actividades? Ellos mismos dudaban de que eso fuera verdad, pero cuando lo vieron real y fueron testigos de que Dios había cumplido y que se cumplía todo lo que había en la palabra, definitivamente sus vidas cambiaron, y han hecho que cambien las nuestras también a través del testimonio de ellos. Entonces, hay una verdad ineludible que ellos ya conocían, que podían palpar, que podían tocar, y esto transformó sus vidas. La verdad definitivamente hay que conocerla, si no, no se puede creer. Definitivamente para creer hay que conocer la verdad, pero después de eso hay que recibirla, y por último hay que vivirla constantemente. Y eso cambió la vida completamente de estos hombres, y espero que igual siga cambiando nuestras vidas cada día, y podamos vivir, como decía Pablo, ese poder de esa resurrección cada día en nuestras vidas. Definitivamente, como les decía, Dios se revela a quienes lo buscan, y definitivamente la mejor forma de revelarse que Él escogió fue a través del Evangelio. El Evangelio son esas buenas noticias que la humanidad recibió a través de estos hombres, de los profetas inicialmente, y después de estos discípulos, estos apóstoles que fueron llevando testimonio de eso, llevando esas buenas noticias de que el Señor definitivamente cumplió con su muerte y cumplió también su resurrección. La otra forma de manifestarse es a través de la ira. El Evangelio definitivamente se revela para librarnos del pecado y de la muerte, pero a quien lo cree y se arrepiente. Pero también Dios se revela a través de la ira para condenar también, y lo entrega el pecado a quien no se arrepiente. La clave de todo el arrepentimiento, como hemos hablado muchas veces, todo esto es verdad, pero esto tiene una razón de ser y exige de parte nuestra el arrepentimiento. Entonces Dios cumple lo que promete, Dios lo ha manifestado a través de la historia, pero exige de nosotros arrepentimiento
la aceptación de esta verdad. Arrepentimiento a qué, lógicamente al pecado, y es lo que hoy vamos también a hablar un poco sobre este tema. Y en Juan 15:36 nos dice que cuando venga el Consolador, o sea, el Espíritu Santo, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Mucha gente dice, ¿por qué creen en la resurrección si ahorita no hay nadie vivo? Todos los que pudieron ver a Jesús resucitado, pues han muerto, ¿y por qué podemos creer en eso? Definitivamente, el que se ha encargado de convencernos de que eso es la verdad ha sido el Espíritu Santo a través de todas las generaciones, es el que ha seguido trabajando y haciendo creer a todos los seres humanos de que esto fue verdad y que todo lo que dice la palabra es verdad. Así que él fue el encargado de convencernos a nosotros. Nosotros no estamos aquí porque seamos muy inteligentes o muy listos, simplemente porque el Espíritu Santo, en su misericordia, nos ha demostrado esta verdad, nos ha convencido de que esto es verdad, y por eso tantos hombres en la actualidad también dan sus vidas, y definitivamente hemos cambiado todos por esta verdad. Hemos dejado cosas, seguramente no todo, como lo hizo Pablo, pero todos, de todos modos, nos hemos despojado de muchas cosas por el convencimiento de esta verdad que nos ha dado el Espíritu Santo. Sin embargo, hay un desafío a compartir la verdad. Y traigo a colación a Copérnico, que es un ejemplo precisamente, fue de las personas que dudó durante mucho tiempo revelar la verdad, que para él, a través de su matemática, era algo completamente cierto. Sin embargo, lo ocultó por mucho tiempo por temor de que lo juzgaran, por temor de que lo condenaran seguramente a la hoguera, como lo hacían con mucha gente que iba en contra de lo que la gente conocía. Por muchos años, desde Aristóteles se decía que todo giraba alrededor de la Tierra. Y este hombre, con sus conocimientos, podía demostrar que la Tierra giraba alrededor del Sol, que no todos los planetas ni nada de las estrellas estaban en función de nuestro planeta, sino todo lo contrario. Todos era una parte de muchas estrellas que giraban alrededor del Sol, y él, a través de sus estudios matemáticos y astronómicos, tenía esta verdad. Y sin embargo, no era capaz por mucho tiempo de divulgarla por temor. Y así muchas veces nos pasa a nosotros también. A pesar de que conocemos una verdad, muchas veces nos atemorizamos por el qué dirán, o porque nos creerán locos, como dice la misma palabra del Señor, de confesar esta verdad. Y así fue con los discípulos. También les pasó lo mismo, hasta que precisamente estaban completamente convencidos de que Jesús había resucitado. Y fue el poder que les dio para arriesgar sus vidas y salir a demostrar que no todo gira alrededor nuestro, que todo gira alrededor del Señor, que Él es el dueño de todo, el que ha estipulado todo desde un principio, de que ya había anunciado todo y que está viendo todo con ojos de la eternidad. Nuestra visión definitivamente es muy corta, muy escasa, muy pobre, y a veces por racionamiento, pues a veces la mente nos dice que la resurrección no es posible. Pero para el Señor no es nada imposible, y Él lo había anunciado que iba a ser así, y así lo cumplió. Y volvemos a encontrarnos con iglesias como era la de Corinto, con dudas, que aceptaban, le creían a filósofos, a gente de ese momento, de los griegos, que no creían en la resurrección y aceptaban esta verdad, y por lo tanto muchos se atemorizaban en confesar esto, que pudiera de pronto representar su propia vida. Pero, como les decía, Dios nos desafía a hablar la verdad. Con la verdad, definitivamente vamos a ser libres de esos temores. Dios estipuló desde el principio que no podíamos acercarnos a Él si había pecado en nosotros, y la humanidad entera quedó excluida y se alejó del Señor, fue expulsada del paraíso desde el momento que decidió pecar, decidió
o se creía que podíamos saber cuál es el bien y el mal, y que podíamos nosotros discernir en esto y hacer lo que bien nos pareciera. Y eso nos motivó la salida del paraíso, y de ese momento quedamos alejados de él, separados de él, pero él tenía siempre un plan desde el inicio de cómo revertir esto y restaurar esa relación entre el ser humano y el Señor. Y todo gira alrededor de él, y él había planeado absolutamente todo, y la forma era podernos quitar ese pecado, porque sabía que era la única forma de volver a él, era sin pecado. Efesios 2, 12, 13 nos dicen: recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Entonces, fíjense que aquí en la carta, en esta parte de Efesios, nos dice que estábamos separados definitivamente de Dios, sin esperanza, estábamos alejados de las promesas del Señor, pero en Cristo Jesús, nos dice, nos acercó mediante la sangre de Cristo. Definitivamente era necesario ese sacrificio para que pudiéramos volver a tener esa relación viva y permanente con el Señor. Fue un hecho de amor, como lo explica el bello versículo que para nosotros es muy familiar, Juan 3:16, nos dice: porque Dios amó de tal manera al mundo que dio a su único Hijo, de modo que todo aquel que confíe en Él pueda tener vida eterna, en el lugar de ser totalmente destruido. Esta es una versión de la Biblia hebrea que me gusta por la forma que lo describe. Y era básicamente: o tenemos vida eterna o seremos totalmente destruidos. En la versión Reina Valera y en la nueva versión internacional habla de que estamos perdidos, pero aquí nos habla todavía de la forma de la palabra más exacta, que es: estábamos totalmente destruidos. Para los hebreos, ese significado de esa palabra, de que definitivamente el hombre sin Dios, sin esa relación de Dios, pues sencillamente deja de existir y se destruye por completo. Hay una palabra que para todos es temible. Creo que el solo pronunciarla para mucha gente le produce cierto escozor, y creo que más en estas épocas de pandemia. Es una palabra que es la que se traduce en este versículo cuando estamos destruidos, y es la palabra apolumi, que en español traduce muerte o destrucción. De ahí también sale la palabra Apolión, si algunos de ustedes la han escuchado, y es la palabra que también se le da a Satanás como el destructor. Entonces hay una fuerza del mal que quiere destruirnos, que desde que estaba el ser humano en este planeta ha tratado de su destrucción, no solamente de separarnos del Señor, sino de destruirnos. Y Él es también significado de muerte. Entonces, es una palabra que para muchos genera temor. Como dice, cada vez que se habla de muerte, produce cierto temblor. Como hablábamos estos días, a veces la gente no le da temor a subirse a un avión, le da temor es morirse. Es temor a lo desconocido, temor a que se acabe todo, y nos aferramos a esta vida. Pero, como decía, esta palabra se utiliza para el que está separado del Señor. ¿Qué tan serio es el pecado? Si precisamente analizamos qué es lo que nos separó del Señor, de qué es lo que nos lleva a la destrucción, a la muerte, ¿qué tan serio tomamos el pecado? Debemos tomar como algo completamente serio. Y eso fue el causante de que nuestra relación se dañe con nuestro Padre Celestial. No podemos estar con Él, ni podríamos estar con Él en la eternidad si hay pecado en nuestra vida. Por eso es tan delicado sin ni siquiera pensar en pecar.
es algo que no debería estar en nuestra mente y más bien deberíamos estar evitando el pecado constantemente para no perdernos en la eternidad y no ser destruidos. Y por eso era tan necesario e importante que el Padre tuviera un plan para eliminar ese pecado de nuestras vidas. Y el plan de él era que Cristo muriera, su único hijo. Imagínense lo serio que es el pecado, que él sabía que la única forma era entregar a su propio hijo para pagar ese precio de ese pecado. ¿Cómo será de serio el pecado? Que eso es lo que significa. Era tanto el amor por la humanidad que él quería que se restaurara todo según sus planes originales, y el único precio para que eso pudiera ser posible era la muerte de su propio hijo. Todos sabemos lo que significa un hijo. Es algo para lo cual ni siquiera hay una palabra para describir ese dolor, esa relación. Como le dicen, si a uno se le muere la esposa o el esposo, pues es viudo. Si a uno le mueren los padres, queda huérfano. Pero si se muere un hijo, no hay una palabra que pueda describir ni siquiera esto. Y eso es lo que significa el Señor, el haber buscado esta solución para que el hombre fuera liberado del pecado. Entonces, miremos en Hechos 2:22. Al 24, dice: pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron, clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Fue así como previó lo que iba a suceder. Refiriéndose a la resurrección del Mesías, afirmó que Dios no dejaría que su vida terminara en el sepulcro, ni que su fin fuera la corrupción. A este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos somos testigos. Estas fueron las palabras de Pedro el día de Pentecostés, el día de esa celebración tan importante para el pueblo de Israel. Y mire las palabras fuertes que él se atreve a pronunciar. Él mismo los acusa al pueblo judío de haber matado a su Mesías. Pero lo tiene completamente claro Pedro al denunciar que fue un plan de Dios, que él ya tenía esto previsto, que esto sucediera. Y que también no solamente que fuera crucificado de esa manera y derramada toda su sangre, sino que el plan era resucitarlo. Y no, como dice ahí, no podía permitir que terminara el sepulcro ni que fuera exterminado o parte de esa corrupción. Ese era el plan de Dios. Era imposible, como dice, que la muerte lo tuviera bajo su dominio. ¿Por qué? Porque Dios es Dios, porque Dios así lo había establecido desde antes y no había forma que esto fallara. Es el convencimiento total de que Dios estaba en control de todas las cosas. Como decía, es importante que Jesús resucitara, que Jesús muriera, pero también que el Padre lo resucitara, porque ese era el plan de él. Pero eso nos llevaría a una pregunta: ¿por qué tuvo que morir Jesús? ¿Por qué había necesario que muriera? Porque definitivamente el Señor también ha dicho que la paga del pecado es la muerte, dice Romanos 6:23. Pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Como decía, el pecado definitivamente nos lleva a la corrupción y a la muerte de todo el ser humano. Esa era la paga del pecado. No podía mantenerse vivo nadie si pecaba en medio, o tener corrupción en medio de la santidad. Dios es santo, el cielo es santo, y no puede haber nada corrupto ni nada que se deteriore
ni nada que muera dentro de ese cielo. Por eso es importante la muerte, y eso fue lo que hizo nuestro Señor por nosotros, pagar ese precio para que no muriéramos nosotros, sino que muriera Él. ¿Y cómo así que no morimos nosotros? Si nosotros también morimos. Y vamos a hablar del concepto de la vida y la muerte, porque como decía, todo gira en nuestros pensamientos, lo que nosotros creemos, lo que nosotros pensamos, pero no porque no miramos desde la perspectiva de Dios. Y debemos mirarlo todo desde la perspectiva de Dios, a qué se refiere Él, cuál es la vida y cuál es la muerte para Él, no qué es la vida y qué es la muerte para nosotros. Como decía Copérnico, todo gira alrededor del Señor, lo que Él habla, lo que Él dice es la verdad, y nosotros simplemente vemos sombras de cosas y no entendemos muchas cosas, pero Él para eso estableció su palabra, para que podamos conocer la verdad. Y esa verdad, como dice ella misma, nos hace libres de tantas ataduras que tenemos engañosas y que no nos permiten a veces ni vivir ni morir como Él quiere. Pero mire vamos a mirar unos ejemplos, como dice en Juan 11, 11, 14, para mirar esa perspectiva de la vida y la muerte y poder entender el tema que estamos hablando de fondo, que es la resurrección. En Juan 11, 11 dice, dicho esto, añadió, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Señor, respondieron sus discípulos, si duerme es que va a recuperarse. Jesús les hablaba de la muerte de Lázaro, pero sus discípulos pensaron que se refería al sueño natural. Por eso les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Fíjense que aquí cambió la versión para que ellos pudieran entender. Él está hablando de una cosa refiriéndose a lo que el ser humano entendía como muerte, pero él se refería a que dormía. Pero para que pudieran entender, le dice, bueno, está bien, Lázaro ha muerto, para que ustedes entiendan y puedan comprender lo que voy a hacer. Y en Marcos 5:39 también pasa lo mismo con la hija de Jairo. Cuando dice, ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, sino dormida. Y vuelvo a utilizar las mismas palabras. Y los entra en la perspectiva eterna, en la perspectiva celestial. Aquí hay unas palabras que vale la pena que la revisemos en el original griego, que es la palabra aponesco, que quiere decir matar, moribundo, morir, muerto, perecer. Esa es la primera palabra que el Señor utiliza aquí. La niña no está aponesco, sino que está yeudó, que yeudó quiere decir acostarse, dormir, descansar, quedarse dormido. En el griego original se utilizan estas dos palabras y son muy diferentes, lo que es estar muerto a estar dormidos. Esto nos da la conclusión y es lo que nos muestra el Señor a través de su palabra. Los creyentes no mueren, no pueden dormir. No pueden morir. Los creyentes duermen. Definitivamente son conceptos que a veces nos pegan un poquito cuando decimos, ¿cómo así que no pueden morir? Si vemos gente morir y familiares morir, seres queridos morir. Pero es el concepto precisamente errado que nosotros tenemos. Para Dios, que sabe todo, para el Señor y Dios el Creador, simplemente dormimos. ¿Y por qué digo que los creyentes no pueden morir? Porque lo dice Jesús, lo dice la palabra. Y hay muchos versículos, quiero traerles a colación, unos 4 versículos por lo menos, para que entendamos esto. Juan 11, 25, 26. Dice, entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Tremenda pregunta. Debemos tener claro esto de que Jesús es la resurrección y la vida y si vivimos en Él no moriremos jamás, como dice su palabra. Y de paso nos preguntas, ¿creemos de verdaderamente? Fue la misma pregunta que le está diciendo a la iglesia de Corinto.
En Juan 8:51 dice, ciertamente les aseguro que el que cumple mi palabra nunca morirá. Otra vez nos recuerda que si vivimos en su palabra, que vivir en Jesús, nunca moriremos, dice la palabra del Señor. Y en Juan 6:51, yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne, que haré para que el mundo viva. Vuelve y nos recalca que viviremos para siempre si comemos de su palabra, si comemos de él permanentemente. Y Juan 5:24 dice, ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a vida. Vuelve y nos insiste que si creemos, que si aceptamos su verdad, que si recibimos esa gracia, ese regalo de la vida eterna en nuestra vida, pues sencillamente vamos a vivir eternamente. Esa es la vida, definitivamente, estar con Él. Entonces todos los seres dormiremos, pero no todos moriremos. Esto quiere decir precisamente que los creyentes vamos a seguir viviendo en el Señor. Los que mueren, los que desaparecen, son los que no se arrepienten y no creen. Esta es la gran verdad que el Señor nos muestra en su palabra. Y tenemos que tener claro también que el motivo para que nosotros tengamos vida eterna y no muramos es porque Cristo sí murió. El que murió fue Jesucristo. Jesús sí murió. Y esto es una gran verdad que a veces pasamos por alto. Él tenía que morir para que nosotros no muriéramos. Si no, no hubiera sido necesario que Él muriera. Jesús sí murió. ¿Y de dónde sacó esto nuevamente? La palabra mismo nos lo confirma. Romanos 5, 6, 8 nos dice, a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, ¿cuál es la causa de que Cristo muriera? Nuestros pecados. Pero la palabra nos confirma que Él sí murió. ¿Cómo es posible esto? Que nosotros no muriéramos y él sí muriera. Porque precisamente ese era el plan de Dios. Tenía que entregar a su Hijo a morir por nosotros. Así lo dice su palabra. 1 Corintios 15:3, que lo leímos también hace poquito, la semana pasada. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, según la palabra de Dios. Entonces vuelve y nos insiste que Él sí murió. Y en Gálatas 2:21 dice, no desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. Como dice, si hubiéramos podido hacer por obras o cumpliendo las leyes, pues ¿para qué hubiera muerto Cristo? Era necesario que Él muriera. La paga del pecado es muerte y había que morir. Y el Señor lo había establecido así, por eso permitió y planeó que su Hijo muriera. No fue una cosa del mundo, no fue que el mundo acabara con Jesús o que el enemigo acabara con Él. Todo lo contrario, era la paga de ese pecado y por lo tanto estábamos en ese momento libres de pecado del momento que Él murió. Pero como decía, todo depende si nosotros desechamos esa gracia, ese regalo que el Señor ha dado, eso depende de nosotros. Cristo empieza a morir en Getsemaní. Ahí empezó la muerte de Cristo. Si nosotros revisamos bien las Escrituras, a veces dicen es que Cristo murió en el Gólgota, murió en la cruz. Cristo empezó a morir antes. Y muchos autores también, muchos profesores, y hablan de este tema. La muerte de Cristo empezó en Getsemaní, en ese monte de los olivos, cuando Él estaba orando y llorando sangre de sus ojos. Es una reacción fisiológica a un estrés supremamente grande
fue llorar uno sangre, y eso fue lo que empezó a suceder en Jesucristo. Empezó a llorar sangre desde el huerto de Getsemaní. En Mateo 26, 37, 38, nos cuenta esta escena y dice: se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Esta es la angustia que me invade, que me siento morir, dijo. Desde ahí, en ese momento, cuando ya el pecado cayó en él, de toda la humanidad, empezó a sentirse angustiado, como cuando uno precisamente se siente angustiado cuando uno peca, se siente solo, se siente en tinieblas, se siente perdido. Pero en este caso le estaba cayendo el pecado de toda la humanidad, todos los pecados de las personas más malas que se puedan imaginar, ese pecado le estaba cayendo a Jesús. Por eso su angustia, por eso su dolor, su temor. Y después ya en la cruz, ya esto había sido en la madrugada, lo que él pasó ahí en el huerto de Getsemaní, pero aquí a las 3 de la tarde, dice, Jesús gritó con fuerza: Eli, Eli, lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando estaba en la cruz, ya precisamente confesaba esa separación con su Padre. Así que en este periodo ya él estaba muerto espiritualmente. Estaba completamente alejado del Señor, estaba así como estábamos nosotros, alejados de Dios, muertos para Él. Así estaba Jesucristo desde que le llegó los pecados, empezaron a caer los pecados de toda la humanidad en el huerto de Getsemaní hasta la cruz. Fue ya sentir la muerte o experimentar la muerte espiritual, que es estar alejado del Señor. Mateo 16, 21 nos recuerda lo necesario que era esto. Fue el pasaje donde precisamente le decía a Pedro: aléjate de mí, Satanás. Él no podía permitir que nadie obstruyera ni cambiara los planes del Señor. Y lo afirma de esta manera, dice: desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitaría. No fue una cosa al azar, no fue una cosa que los sacerdotes, que los ancianos, los maestros, los religiosos de su momento se les ocurriera hacer. Fue algo que el Señor ya había establecido como algo necesario para podernos dar vida eterna. Y eso lo tenemos que tener claro. No había otra forma. El plan de Dios había sido de esa manera, que lo único que podía pagar el pecado era la muerte. Y qué más que la muerte de su propio Hijo. En Hebreos 10, 2 nos dice: pero esos sacrificios son un recordatorio anual de los pecados, ya que es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Por eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo: a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas, en su lugar me preparaste un cuerpo. No te agradaron ni holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije: aquí me tienes, como el libro dice de mí, he venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. Estas fueron las palabras de Cristo. Cuando repetía este salmo, fue palabras que se referían a él, que era necesario que esto pasara, y él lo hizo voluntariamente, en obediencia, para cumplir el deseo de nuestro Padre Dios. Como decía, todo lo que fue la ley fue lo que hizo el Señor desde el tabernáculo hasta el templo de Israel. Eran sombras lo que había que venir. Y como hacían ellos y como nos muestra la historia, ellos cada año hacían sacrificios de animales para cubrir el pecado del pueblo. Y había que derramar sangre sobre el altar
mostrando la muerte precisamente que eso significaba para pagar por el pecado que ellos habían cometido durante un año. Pero como lo decía, no era suficiente, Cristo lo dijo, ese tipo de ofrendas se necesitaba precisamente un cordero que no tuviera mancha, no tuviera ningún pecado, para que pudiera cubrir el pecado de toda la humanidad. Y Él lo hizo en la cruz, lo hizo desde antes de la cruz, como dice, murió por nosotros para darnos vida. Y no solamente vida abundante, vida plena en esta vida, sino en la vida venidera. Por eso no dormimos, por eso no morimos, sino dormimos. El tiempo que uno está alejado de este cuerpo es simplemente un tiempo de estar dormidos, como dice, cuando entremos a su presencia, estemos por la eternidad con Él, teniendo vida y vida eterna. En la actualidad, lo único que nos aleja de Dios ya no es el pecado, sino nuestra voluntad. Como dice, nuestra vida eterna está a una distancia de una oración que si todos la hemos mencionado, reconociendo como el único camino es Jesucristo, que simplemente recibimos por gracia ese regalo de la salvación, de aceptar que éramos pecadores y que esto era necesario pagarse de esta manera, que no lo podíamos hacer nosotros de ninguna forma, por muy bien que nos portáramos. Dice que simplemente por creer eso, confiar en eso y obedecer de ahí en adelante lo que en su palabra nos muestra, pues seremos salvos, y no solamente salvos del pecado, sino que vamos a tener vida y vida eterna con el Señor. Esa es la vida que Él nos habla, y es la única forma de estar con Él por la eternidad. Así que esto es importante que lo tengamos claro. Este es el Evangelio que los discípulos enseñaron, y que es importante que nosotros lo reconozcamos como una verdad, y sobre todo que confiemos de que vamos a vivir con Él en la eternidad, que fue suficiente ese precio pagado, y que definitivamente Jesús resucitó, como vamos a seguir hablando los próximos sábados, de todo lo que esto representa, no solamente para Dios, lo que representó para el Hijo, sino para lo que representa para nosotros como cristianos, vivir esa verdad de esa vida abundante, no solamente esperar a que estemos en su presencia en el cielo, sino que lo que representa esa vida aquí en la tierra.